Buenos días. El presente curso es de contratos de compraventa internacional. El día de ayer avanzamos en el tema de un poco la legislación internacional, derecho comparado, derecho internacional, tratados, los tratados de aplicación para el comercio exterior. Haciendo un resumen de ayer, vamos a ir avanzando lo que nos corresponde el día de ahora. Lo que necesito entender es que ustedes ya tomen atención en estos puntos. Son objetivos del curso. Los objetivos son identificar las fuentes del derecho internacional para desenvolvernos en un ámbito de comercio, diferenciar lo que es el derecho internacional público de lo que es el derecho internacional privado. ¿Por qué la diferencia? Porque de ahí vamos a hacer un contrato o vamos a llegar a conocer un tratado. Es necesario entender que los tratados son normas supranacionales de aplicación preferente a una constitución o a una ley interna como el derecho positivo. Entonces los tratados, clasificarlos, saber clasificar en base a la región de donde venimos, poder diferenciar Mercosur, CAN, a dónde acudir en caso de compensación de tributos, aranceles. Aplicar el derecho internacional comercial para nuestra materia, para nuestro hábito de aplicación comercial, y elaborar contratos modelo, que ahora vamos a elaborarlos, para compra y venta, para el suministro de carbono, comercialización, distribución o explotación de recursos. Y el último tema será el tema de la solución alternativa a los procesos. ¿Por qué es necesario conocer la solución alternativa? Porque es un mecanismo de resolver conflictos por la vía legal, pero subsidiaria a la ordinaria, que muchas veces la ordinaria es más es entendida como lenta y muchas veces corrupta. La justicia ordinaria no es creíble, no es un ámbito de aplicación entre las empresas del comercio internacional. Una de las cláusulas es la cláusula de arbitraje. Avanzamos la parte histórica, avanzamos lo que es el fundamento del derecho internacional, avanzamos lo que es el Código Bustamante, las fuentes del derecho internacional, el consuetudinario como derecho, como fuente de la costumbre, ¿no? Organismos internacionales, la diferencia de los organismos nacionales, organismos regionales y organismos generales universales. Actualmente solo existe uno, la ONU, que delimita y pone las directrices a los países en cuanto a su comercio, en cuanto a su política exterior, en cuanto a su forma de administración pública, administración de conflictos y etcétera. Por la vía subsidiaria tenemos estos tipos de organismos regionales que nos competen. Nos compete conocer porque son los que se aplican. Al ADI se aplica para lo que es el reglamento de Sudamérica en cuanto a la a la distribución, comercialización de productos. Como Uruguay, Paraguay, Perú, aplica los reglamentos de ALA necesarios sobre eso. Y UNASUR, que es un proyecto que tiende a unificar la Unión de Naciones Sudamericanas con un propósito comercial, económico, político y bueno, de futuro. Esperamos que se lleve a cabo como se pretende y como se fundamenta, como fue la Unión Europea en ese momento. Ayer avanzamos que la Unión Europea, su mecanismo de transformación desde la venta del carbón de 1958 de la Segunda Guerra Mundial hasta la formación de una moneda única, el euro. Actualmente son 27 países que forman la Unión Europea. En Sudamérica llegará a ser 13 o 12 países. Hablamos de la forma de cumplir un tratado. Lo repasamos ahora. Si es que hay alguna duda, puede ir preguntando al terminar la explicación, por favor. La negociación, la conclusión, el registro, la adhesión y la reserva. ¿Por qué apuntamos la parte del tratado? Porque en un contrato se dan las características de negociación,
de conclusión, de registro cuando es protocolizado, de adhesión cuando hay adendas que modifiquen, no la parte principal, pero sí modifiquen la parte accesoria. Y la reserva, porque siempre los contratos y los tratados existen cláusulas que no son aplicables, que el derecho a la reserva es de no aplicar ciertas cláusulas o ciertos contratos. Ejemplo. En los tratados existen los tratados, por ejemplo, de desarme nuclear, hablando del derecho internacional público, donde los países tienen un periodo para el desarme nuclear. Hay países que objetan ese tiempo y ponen, me reservo el derecho a cumplir el tiempo establecido en el tratado. En el tratado. Nadie lo puede olvidar. El acuerdo de un tratado es por voluntad del Estado. Al igual que un contrato, existe la manifestación de la voluntad para suscribir un contrato. Ya en el tema de contratos hay lo que es la lesión, el error, la inducción a error, cuestiones inherentes, intrínsecas en un contrato que pueden dar la invalidez del contrato. En los tratados, ¿no? En los tratados, ¿no? Nuestra constitución anterior preveía que los tratados debían ser homologados, ratificados en el Congreso. La nueva constitución le da otros mecanismos al Ministerio de Relaciones Exteriores para su aplicación. En la nueva constitución ya no es con el Congreso, es directamente con el Ministerio de Ministerio Relaciones del Interior. Exteriores, sí, ha modificado. Y las formas de cumplir un tratado, por su término, por la disolución de partes, al igual que un contrato. Hablamos de los tratados, de las diferencias del tratado, y ahora vamos a hablar de lo que son los contratos corporativos, joint venture o societarios, que son societarios de sociedades, y el contractual, que es para fines o negocios jurídicos concretos, ¿no? Y el contrato común de compraventa internacional. Sencillo. Los contratos. Dentro del marco mundial, marco transnacional, los contratos se amparan en los convenios. Los convenios son un tipo de acuerdo o un tipo de tratado que se ratifica en Estados. El contrato que se utiliza para compraventa internacional es en base al tratado de 1980, que es el convenio de Viena para la aplicación del comercio exterior, que para nosotros como exportadores, como gerentes de una exportación, es nuestra base pública. En base a este tratado sabemos qué países han suscrito, qué países van a cumplir lo que está suscrito y qué países tienen aplicación en cuanto a la legislación de su lugar de origen o lugar de destino. Una cosa es lugar de origen, otra cosa es lugar de destino cuando hay dos estados intermediarios o son ámbitos de personas de negocios, ¿no? ¿A qué legislación le correspondería a un tercer país? Si existe el convenio y existe el país ratificando el convenio de 1980, se aplica lo que es el pueblo. Otro tratado muy importante es el de 1958, el Tratado de Nueva York. El Tratado de Nueva York estipula la aplicación de los laudos arbitrales en resolución de conflictos, que es antes, ¿no?, del convenio de Viena, pero que pone que si existe conflicto y hay una cláusula arbitral, se debe aplicar el Tratado de Nueva York. El Tratado de Nueva York prevé lugares o centros de resolución de conflictos. Tenemos de Países Bajos, Bruselas, tenemos de Viena, el centro de arreglos de diferencias de Viena. El Países Bajos de Bruselas, ¿no? ¿Sí? El de Países Bajos de Bruselas. Es el de Bruselas. Sí, Bruselas. No, los Países. Claro, los Países Bajos. No, los Países Bajos es en realidad Holanda.
Holanda, pero ahí pues la Holanda está Bruselas. No. Está en Bélgica, Bélgica, ¿no? Sí. Y es la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Los Países Bajos es el Reino Unido de los Países Bajos, que es Holanda, llamado Holanda, pero en realidad Reino de los Países Bajos, donde está el Haya. El Haya. Que es sede de la Corte Internacional de Arbitraje. Corte Internacional de Arbitraje. Es sede del Haya. Al igual que la Corte Internacional de Justicia. Son organismos especializados de Naciones Unidas. Y ya hablamos de lo que es las Naciones Unidas en el ámbito general y a través de las Naciones Unidas en los organismos especializados derivados de Naciones Unidas. Tenemos la Convención de Hong Kong, tenemos de China. Por la legislación asiática se aplica preferentemente ciertos arreglos de diferencia en base a su territorio. Por ejemplo, en China, el arreglo de diferencia se aplica de acuerdo a su mecanismo, que no siempre es el mismo que el de comer bienes. Eso es de acuerdo a la voluntad de parte. Actualmente existe mucho comercio con China. Se boom en comercial porque es un ámbito de exportación increíble, pero para arreglar las diferencias ellos ponen una cláusula preferente que se debe arreglar en su centro de comercio de China. Tenemos de Estocolmo también. Tenemos en Uruguay centro de arreglo de diferencias. En Colombia tenemos los principales, Uruguay y Colombia. Y bueno, la CAINCO, que es regional. Que se pone generalmente en todos los contratos. Se pone como norma optativa. Pero digamos acá Es normal. en grano, en negocio de grano, se pone muchísimo. Cualquier diferencia será arreglada mediante la CAINCO. Siempre y cuando la otra parte acepte. Sí, generalmente siempre. Si acepta la CAINCO, se pone la jurisdicción de la CAINCO. Yo tuve un contrato donde hubo una diferencia en cuanto a la aplicación del arbitraje, y era Argentina, en Buenos Aires. No quería ceder porque era una importadora de productos veterinarios. Y cualquier cosa tenía que ser en Buenos Aires. Se tuvo que optar porque eran los distribuidores, los suministrantes. Tuvo que aplicar esa cláusula, que es más costosa para nosotros, pero no se llega a un acuerdo. Cede para negociar y tener los productos, ¿no? Ya. Las partes esenciales del contrato. Partes esenciales y principales del contrato. En ámbito general tenemos partes tenemos objetos, mercancías, tenemos plazo, forma de entrega, cuando hablamos de la forma de entrega, hablamos de lo que son Incoterms, mecanismos de cumplimiento de contrato, en frontera, en puerto, al lado del transporte, entonces, tipo, forma de pago, si hablamos de una forma de pago, hablamos también de una carta de garantía. Carta de crédito. Sí, carta de crédito del banco. Como siempre los bancos pueden en otros países utilizar carta de crédito.
No siempre. Siempre y cuando se acepte y se reconozca, siempre y cuando. ¿No? Depende de los términos de la carta de garantía. Sí, puede ser boleta, cable, a simple vista, ejecución inmediata, con confirmación. Por confirmación. En otra boleta de garantía bancaria. Muchas veces boleta existe yo no la pongo, pero se utiliza en un mal concepto, que son las letras de cambio. Pero eso es bajo yo no aplico por pero acá está patrimonial, ¿no? En base a una garantía hipotecaria, ¿no? Pero las letras de cambio son yo no las aplico y tuve mucha discusión en este tema, no quería aplicar acá una empresa. ¿Por qué? La letra de cambio es un reconocimiento de una obligación fuera del contrato principal. ¿Para qué haces? Introducir si tienes te estás obligando boleta dos veces, hipotecaria. te estás obligando dos veces en realidad. Y de la otra parte, más inteligente, se ejecuta las dos cosas. Tiene un contrato, hay un compromiso de deuda Y aparte tienen y un reconocimiento de deuda y obligación bien efectiva. Pero en el contrato acá no especifica la cláusula que es lo que hablamos ayer. Tanto, con tanto, respalda la deuda de este documento. Aunque lo ponga, Aunque lo ponga, son dos cosas diferentes. Son dos obligaciones. Son dos obligaciones. Son reconocimientos de obligaciones autónomas. La letra de cambio es autónoma. Por sí sola es ejecutiva. Presenta al juez plazo de suma líquida vencible. ¡Pam! No hay que contrato de día, nada. Presenta el contrato como reconocimiento de obligación ordinario. ¡Pam! Cumplimiento del contrato. ¿Por qué poner una cosa que no es legal? Te va a acabarse. Cometen muchos problemas. Que esto les causa un daño económico a la empresa irreversible. Irreversible. No pondré el nombre de la empresa, pero de las más grandes de acá ponen ese tipo de cosas. Sí. Conozco una empresa que dio cheque y letra de cambio. Se murió el tipo y Se ejecutaron todo. ejecutaron los cheques. Claro. La letra de cambio, una deuda de $20,000, la cobraron por $70,000. La viuda no lo quiso matar de nuevo, mira. Yo lo de ropa a vaquear. La idea. Qué increíble. Por eso utilicemos boletas o cartas crediticias que estén sujetas a una obligación principal o un contrato. Subsidiarias, no independientes, no autónomas. Por eso un buen contrato se evita problemas jurídicos posteriores y gastos en abogados científicos. Un buen contrato hasta la empresa. Entre una empresa y otra. Es tan necesario un contrato y tan importante que un negocio puede acabar por un mal contrato. Forma de pago. En realidad los negocios muchas veces acaban por mala voluntad, ¿no? Porque por más que ustedes tengan un mal contrato, si hay buena voluntad entre las partes y si hay, uno las regla. A mí recién me ha pasado de un contrato de 3 años, digamos, 3 campañas, en el que se le estuvo cobrando a la empresa un servicio, ¿ya? Pero se le cobró un precio que usualmente se le cobraba, como decir, por error se le siguió cobrando el mismo precio sin darse cuenta de que había habido una rebaja en ese servicio. Ya. En la última cobranza, ellos se dan cuenta y dicen, de acuerdo al contrato, numeral 0,067 días, ¿ya? Centavos de dólares por día. Por día de retraso con multa. No, es la cobranza del servicio. Sin embargo, entre paréntesis, decía literalmente 670/100. Esto era un error del abogado. Literal. Exactamente, ya, por eso te digo. Entonces, todo depende, un contrato depende de la voluntad de parte, porque yo cuando ellos me exigieron, me exigieron, digamos, que yo rehaga mi cobranza, de acuerdo al contrato, ellos me lo estaban diciendo por la rebaja, digamos, de 50 centavos que había, ya, porque el 0,067 por 30 días te da $2.01. Y yo había estado cobrando $2.50. Sin embargo, si yo hubiera tenido mala leche, mala voluntad, yo les decía, vamos a literal que me tienen que pagar 6,70 al mes, no $2. Entonces digo, muchas veces los contratos no es
Depende de la voluntad también. Ahí se Pero, aplica la interpretación claro, de los contratos y lo puede hacer vía judicial. claro. ¿Cuál fue el fin de las partes que muestran su primer contrato? ¿Cuál fue el negocio jurídico? Investigar y se interpreta el contrato. Por una mala redacción, una mala transcripción, llevamos y se aplica lo que es la interpretación. Judicialmente, Acá fue un error del abogado, estaba al tiro. Porque... la su dedo, pero también puede ser catastrófico, Sí, ¿no? puede ser. Porque si, digamos, nosotros hubiéramos querido, en vez de cobrar $2, cobramos $6 con 70, 3 veces más, ¿te dan idea? 3 años le iba a aplicar. Un contrato hay que leerlo 2 veces. 2 veces hay que leerlo antes de terminar y escribirlo 2 veces, porque siempre hay errores. Forma de pago, plazo y forma de entrega. Tenemos los documentos. ¿Por qué ponemos documentos? Es necesario tener toda la ayuda de nuestra mercancía. Ejemplo, catálogos, asistencia técnica en caso de que la mercancía requiera una reparación, operaciones de usuarios, maquinaria. Si por ejemplo una maquinaria pesada, tener la guía de compra de repuestos, distribuidor de repuestos personalmente. La guía manual de funcionamiento, cómo funciona esta máquina. Documentos accesorios que deben estar en su contrato. Ya, tenemos lo que podríamos hacer acá. Derechos intangibles. Derechos intangibles y propiedad intelectual. Propiedad intelectual, que es un derecho intangible, pero está inscrita, está reconocida por la persona. Los derechos intangibles es todo el know-how, todo el conocimiento que lleva a que se realice un negocio jurídico. Y está inscrito y está reconocido en su parte. Know-how, cómo hacer el negocio. Eso pues, que son años, mercadeos de lugares de estrategia de venta, estudio de factibilidad. No se da mucho en el tema de las franquicias, ¿no? El tema de las franquicias es más técnico, porque eso es en cuanto a la distribución de productos, ¿no es cierto? Lo que es franquicia es un derecho a que una persona pueda distribuir un producto. Claro, pero digamos dentro de un contrato, cuando usted hace un contrato de franquicia, ellos también a ustedes le dan todo el know-how de cómo... Debería. Por eso en el contrato hay que ponerse, ¿no? Eso es una parte esencial. Para mí es una parte esencial. Arriba, el profesor, antes del objeto no vienen los sujetos del contrato. En las partes. Partes. En partes, ¿no? En partes. ¿Quiénes son las partes? Son las partes contractuales. En los contratos nosotros, generalmente, bueno, yo hago mis propios contratos de servicio, antes de la forma de pago, diferencio el precio después del objeto. El orden de lo pongo... El orden de los factores no alterno. Claro, porque usted, digamos, aquí el precio no está, puso solamente Forma de pago. ahí mismo lo incluye. Sí. Ahí, Forma de entonces pago. yo lo diferencio. Este es en base al modelo de convenio de Viena. El pago y la forma de pago. ¿Cuánto O se sea, paga? precio y forma de pago van juntos. Sí, directamente aquí en esta cláusula. Forma de pago y estamos publicando cuánto hay que pagar y cómo hay que pagar. ¿Cómo hay que pagar? Literal y numeral, ¿no? En las partes contractuales tenemos el contratista de servicio o el comité que es el que realiza una comisión, un acto de comité y contratista. Puede ser suministrante y distribuidor, puede ser comercializador, puede ser Arrendador y arrendador. en el caso de alquiler o leasing internacional, es el arrendamiento. Como opción, Acuerdo. es lo que hizo don Gregorio Navajo en la empresa para contrato de administración, como opción a venta,
por $2 millones. En un plazo determinado. La opción de compra da una preferencia al administrador o a la parte contratante en ese momento de tener preferencia en cuanto al precio del pago. ¿Por qué? Porque ya no hay más ofertas. El primero debe resolver esa oferta de 2 millones y si la parte no tiene 2 millones no está liberado, pero si lo tiene, lo cumple. Y ahí el tiempo que ellos han estado pagando de 2 años ya queda como parte de pago. No. ¿De la parte? No es un leasing. No, pero El arrendamiento, por eso dice Es que es leasing. Él dice que es un leasing, ¿no? El leasing es un arrendamiento. Es un arrendamiento porque queda un acumulativo al pago del... El leasing es otra modalidad para adquirir la propiedad. Correcto. Pero el tema, el ejemplo que les puse es de Aqualán. Pero no es leasing. No es leasing. ¿No hay leasing para Aqualán? No, es un contrato de administración. Ajá. De administración con opción de compra. Ay. Quiere decir que el grupo de Jorge Chaparro, de Crescide, administrado por un plazo, vencido este plazo, tenía la preferencia para comprar Ay. con el precio y la oferta ya establecida anteriormente. Es un compromiso de $2 millones. Si sube o baja, ya no hay problema. Si hay subida del dólar, bajando, No interesa. ya no, ya está comprometido. Se cumple. Y esa sí la preferencia. Es bien interesante esa parte. Mientras que el leasing, que se utiliza con maquinaria o con industria, es para adquirir la propiedad por determinado tiempo, en forma de pago para adquirir la propiedad. Pero los aviones... Es un alquiler con El avión cuando estaba la... Aerosur. No, cuando estaba y compraron ¿cuál era? El Paisití, no sé. El Paisití, que es patrimonio de la... Y lo vendieron cuando ya habían pagado más del 80%. Y era nuestro, ya lo Era nuestro. Increíble, ¿no? Pero Aerosur utiliza todo eso. Aerosur no tiene bienes, todo es en alquiler. Hasta las oficinas son en alquiler. Es una forma muy contemporánea del manejo de una empresa. Todo es alquiler, pocos activos y nuevos. Aerosur es una forma de hacer dinero sin invertir en mucho alquiler, con opción de compra. Y muchas veces el leasing que se compra. ¿Qué parte más viene? Por favor, apaguen los celulares. Ya no va a sonar. Tiene que apaguen el celular porque es una falta de respeto a la clase, al docente y a la explicación. ¿Qué parte más viene en parte del contrato? ¿No incluye el... Vamos a seguir. Cláusula de incumplimiento del contrato. El incumplimiento del contrato puede ser por fuerza mayor o puede ser fuerza mayor, incumplimiento por fuerza mayor o por caso fortuito. Caso fortuito. Caso fortuito. Estas dos modalidades salvan al incumplidor siempre y cuando justifique por adelantado con una nota vía electrónica o una carta notariada su incumplimiento justificado. Si es fuerza mayor, quiere decir por desastres naturales, en el caso de un derrumbe, el camión no pudo pasar, se justifica. Y salva las penalidades o arras por incumplimiento, multas, y demás. Entonces, el caso fortuito es por incumplimiento, pero ya no por fuerza mayor, sino es directa a la parte intrínseca de la administración de la empresa. Es una cuestión interna administrativa que lo puede salvar a la empresa si justifica. Por ejemplo, una huelga de trabajadores
No es fuerza mayor porque es una cuestión interna, pero El mal tiempo, el exceso de lluvia es una fuerza mayor. fuerza mayor. Todo lo que sea externo a la voluntad de las partes, voluntad de las personas, se considera fuerza mayor. Y lo que es concerniente a la voluntad de las partes, es caso fortuito. Para el incumplimiento y tener una justificación válida, pero con anticipación. Válida, por ejemplo, los terremotos que hubo en Chile. Es válida cuando es anticipada. Claro, cuando es anticipada. Los O sea, terremotos. pasó y comunica. Claro que hubo en Chile varias constructoras quebradas porque deberían construir los edificios bajo ciertas normas de construcción. Digamos. En este Tenían caso, asegurado todo eso. puede justificar con un fuerza mayor, pero aquí se aplica lo que es el derecho comparado. La teoría de la imprevisibilidad. Es la teoría de la imprevisibilidad, de lo imprevisto. ¿Por qué la teoría de lo imprevisto? Porque no puedes prever. Lo que pasó en Argentina, en el corralito financiero, es la teoría de la imprevisibilidad. Imprevisible. Que se aplica en el derecho comparado para las obligaciones. Caso de Chile. Evidentemente es fuerza mayor. Pero la teoría de la imprevisibilidad va más allá. Y va a lo que fue el caso del corralito. Es un claro ejemplo. Corralito financiero y deshizo las empresas, pero era imprevisible. Imprevisible. Eso es doctrina. Para los contratos de compraventa internacional, contratos internacionales, comercio exterior. Y se aplica porque tiene rango de supranacional. O sea, un rango. El derecho comparado dentro del derecho internacional es una fuente del derecho. Vamos a hablar cláusulas. Lo que ayer hablábamos. Procedimiento. Pericial. ¿Y qué le pasa al procedimiento pericial? ¿Qué es eso? Ayer en la introducción a lo que eran los contratos hablábamos que una salida alternativa a los procesos, una salida y una conclusión amigable por la vía del peritaje se podía llegar más lejos antes que un arbitraje. ¿Qué quiere decir el peritaje? Que debe estar en su contrato, su mecanismo de aplicación, procedimiento. Quiere decir que Juan, dueño de la cascada o dueño de Entel, pone a su perito, nombra a un perito para el caso de controversia técnica, no jurídica. El peritaje es solo para soluciones técnicas. Que es un perito, ingeniero civil, ingeniero electromecánico, especialidades. Para sacar un informe en caso de incumplimiento contractual o controversia jurídica contractual. Al decir una controversia es una confrontación entre partes, saca su perito. Y Pedro, que es dueño de la Coca-Cola, saca su perito. Y sacan los dos, entonces aplican los dos el informe. Muy bien, presenta. Esto tiene que estar en su contrato. Se utiliza mucho en los granos. Sí. Aquí no, pero en la Argentina, Sí. digamos, ellos utilizan bastante, no nombran el perito que hace los análisis independientes de lo que dice el dueño del producto y lo que dice el comprador del producto, y ellos se rigen de acuerdo al resultado del peritaje. Sí, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Evita más problemas, ¿no? Evita problemas, gastos económicos bajan, porque un peritaje es más fácil, más económico que un juicio, un arbitraje. Claro. Y es en base al convenio de Viena que se aplica el peritaje. Que aquí en Santa Cruz, en Bolivia, mana, como dicen los quechos, mana, no hay. No puede ser. ¿Ah? Directo, Directo, un juicio ordinario, algo donde un juez por medio que es más corrupto que nuestra justicia ordinaria es la más corrupta del mundo, dice el río. Sí. Mientras que en Argentina no, antes de una justicia ordinaria, vamos a un peritaje.
Y antes de la... Aparte que hay institutos especializados, ¿no? Entonces, digamos, de peritos, no es nomás que... ¿Qué es la idea que yo tengo para poner acá en Cádiz? Sí, acá esto es necesario porque, digamos, en todo lo que es grano, hay demasiada diferencia de criterio. Exacto, en cuanto a la composición del envase, embalaje. En los criterios de análisis, porque por más que tengamos nosotros una norma, la norma boliviana está en papel, no se aplica al 100%. ¿Ya? Entonces, y como nosotros en realidad en Santa Cruz hemos ido heredando las cosas, el tratar de normar eso cuesta mucho trabajo. Bastante complicado. Y es mucha pérdida de tiempo. Por eso el peritaje está como informe conclusivo, científico. Es un informe técnico total. Nadie dice esto. Y se pone la conclusión. El otro tiene su agrónomo y saca su conclusión. 2 peritajes. Y no hay solución en esos 2 peritajes. Se pide tercero. Exacto. Puede ser los requerimientos judiciales o entre partes también. Pero en Argentina, digamos, ya a usted es como que está instaurado así. Usted sabe que digamos, el INTA, el Instituto Nacional de Granos Argentinos, ya ellos le van a hacer ese estudio. Usted no tiene que ponerle en contacto quién ya sabe que van a hacer ellos. Y ya tienen un tercero, claro. Y ya tienen... Es más, usted, digamos, le manda la muestra y a ellos no les interesa de quién es la muestra, o sea, ni quién va a pagar los servicios. Para el servicio del peritaje, la persona que pierde. Exacto, que es la condonación de cosas periciales. Por eso el procedimiento debe estar bien claro. ¿Quién va a pagar en caso de pérdida? En caso de no comprobar el peritaje. Se condena con cosas, ¿no? En el peritaje. Hay centros en Argentina, en Brasil también hay centros especializados para solución peritaje. Eso sería bueno poner. No. Yo hablé con la gente de CAES para poner. ¿Y ellos qué dicen? Que lo están estudiando, porque también tiene que ver la parte de infraestructura, porque se requiere una infraestructura, se requiere un lugar, un establecimiento donde funcione permanentemente. Claro. Y eso va a facilitar. Pero también hubo un problema, que me dicen, no habrá problema con la calle. No, el peritaje es fuera de la vida de la comunidad. Es otra cosa. Es técnico. Técnico científico, nada más. Técnico científico, nada más. Que a los empresarios les gusta. Porque su empresa sale como un informe conclusivo, no como un informe. Ahí se terminó el asunto. Concluyen. Y si no hay conclusión tercera, no hay conclusión. Recién a la última instancia. Economía. Ahora hay mucho. Procedimiento pericial. Yo le voy a pedir disculpas, me voy a poner en vibrar el teléfono, no lo puedo apagar. Por favor. Pero no lo puedo apagar. Comunicación entre partes. Esencial en nuestro contrato. Esencial. El mecanismo de comunicarse de una empresa a otra empresa. De nuestra empresa con la empresa argentina. ¿Cuál debe ser? ¿Puede ser dentro del comercio electrónico? Sí. Siempre y cuando exista una certificación electrónica. Y se establezca en el contrato, ¿no? Y que se establezca qué empresa va a ser la que nos va a certificar el email electrónico. Certificación electrónica. Firma digital. Novedad para hoy día, no existe legislación. Pero sí podemos aplicar de otros países y es válido que se contrate contigo. Si es un contrato de comercio exterior, ¿qué más? Lo pongo. En Brasil tenemos centros de firma digital, lo pongo. En Argentina existe. Argentina está muy avanzada en cuanto al comercio electrónico. Existe mucha legislación. Muy buena. Cartas notariadas. ¿Se refiere a que no necesita ir y estar físicamente para hacer bien un contrato? Vamos a hablar en el siguiente tema, comercio electrónico.
un poco el comercio electrónico y el comercio internacional, porque ya es parte del comercio internacional. Vamos a avanzar. Dejémoslo más adelante, hay tiempo. Ya. Cartas notariadas pueden ser un mecanismo de comunicación. Cartas consuladas, vía consular, pueden ser costosas, pero son válidas. Se usa mucho, ¿no? No. Vía consular. Pero nosotros teníamos un contrato con México. Está en un mercado superior, puro correo, ¿verdad? Ya anticipo 50%, ya no hay posibilidad de que no tenga nada. ¿A eso se refiere, no? Esto se llama Confianza, más que Confianza. vía electrónica. ¿Qué medio utilizo? Correo. Correo Hotmail. Ya, el correo Hotmail tiene su certificado electrónico. Es válido. La empresa Hotmail tiene su certificado electrónico. Si no, no funcionaría. Un simple correo electrónico ya tiene su certificación electrónica. Usted revisa dentro de las condiciones de Hotmail abajo. ¿Qué empresa le está certificando? No me acuerdo del nombre, pero una empresa multinacional cuyos actos no sé por qué igual no hay. Le puede pedir una certificación. Sí, ese correo salió y el contenido es. Pero el contrato no es bueno utilizar como un email. Si vas a hacer un contrato, vía electrónica, es mejor aplicar otro tipo de certificación electrónica que te certifique las condiciones y cláusulas detalladas. Más explícito, más específico, más concreto, más conciso. Legislación aplicable. Tema controvertido. Legislación aplicable. ¿Qué legislación debe ser aplicable en caso de control? Es el lugar que se va a aplicar la legislación. Si es Venezuela y Bolivia, estamos con dos empresas vendiendo con campo y hidrocarburos, ¿cuál de origen o de destino debe ser el lugar donde se aplique la legislación para una solución? Ya sea por el peritaje, conciliación, arbitraje o justicia ordinaria. Si nuestro contrato no tiene esta cláusula, aplicamos la guía, que ayer la tuvimos, la tenemos, del convenio de Viena, que generalmente dice, sea la CCI, Derecho Internacional. A falta de cláusula o condiciones explícitas, la aplica por analogía, subsidiariamente, la CCI, la Comisión de Comercio Internacional. O el centro del comercio internacional. Ayer hacíamos una diferencia. ¿Cuándo sabemos que es un contrato amparado en el convenio de Viena? Cuando tenga una de sus condiciones, así no se expresa, de entrega o compra, una hipoteca. Así no lo diga, ni que usted vea puesto en frontera, ya se entiende que es un contrato de compra internacional que se aplica por analogía al convenio de Viena de 1980. Se aplica. Y si se aplica, es un sustento jurídico para normar entre partes. Una u otra de las condiciones y cláusulas de nuestro contrato es solución de controversia. ¿Cuál debe ser primera? Yo siempre pongo peritar. Aunque me vean de otro planeta, pero yo siempre pongo peritar. Pongo conciliación, pongo arbitraje, y pongo ya el proceso ordinario o de conocimiento.
Siempre. Sí, no. Peritaje posterior conciliación, si no hay conciliación, arbitraje y después proceso ordinario o de conocimiento. Que lo tenemos acá. Los métodos de solución de controversia, evidentemente estamos dentro de partes técnicas, pero también existen medios diplomáticos, medios políticos de relaciones internacionales, medios jurídicos, que son estos, y medios alternativos de solución de controversias, que son los que también están aquí. ¿Por qué ponemos medios diplomáticos? Sería para los contratos internacionales públicos. ¿Ah? Que ayer hablábamos de los tratados y contratos. Una especie de un tratado, creo que el Estado contrata como Estado, pero también ejerce como parte en un contrato. Medios diplomáticos para la solución de controversias. Italia y Bolivia, por ejemplo, en Eurocom, primero hacen sus cartas de buenos oficios, como se llama, para tratar de solucionar un conflicto de Estado a Estado por un incumplimiento contractual del Estado boliviano, no de Juan Pérez. El Estado, como persona jurídica, actúa dentro del derecho internacional público o el derecho internacional privado. Es sujeto de ambas personalidades. Es sujeto de ambos procedimientos, privado o público. Actúa la dualidad de función, dualidad. Medios políticos, donde se juntan países miembros para resolver conflictos jurídicos o relaciones en base a relaciones internacionales. Un claro ejemplo fue cuando se embarga en la Guerra Fría a Cuba, existió ya los medios políticos para la aplicación de la sanción que embarga. Y ahí viene la doctrina, países alineados, países no alineados, quienes están con Estados Unidos y quienes no están. Medios jurídicos, como que hemos explicado, y los medios alternativos. Peritaje comercial. ¿Qué es el peritaje? Es el medio aplicable en los contratos modelos de la Convención de Viena de 1980, en los que se estipula, en caso de controversia, acudir a peritos especializados, uno de cada parte, y en caso necesario se llamará a un tercero, siendo el informe del perito un anticipo de solución de controversia en determinados aspectos procesales. Es un anticipo de solución. Si quieren anótenlo porque es parte sustancial de la. Después tenga un pase en el flash. Bien, bien. Pero otro no lo pasaron en flash. ¿Ah? Creo que sí. ¿Qué? El cercado electrónico. Está bien. Conciliación comercial, conciliación como medio alternativo utilizado, que tiene la calidad de fuerza ejecutiva o de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque al igual que un acuerdo transaccional pone fin a una controversia entre partes y por la vía ejecutiva se cumplen procesos de discusión. Un claro ejemplo fue cuando fui abogado de la Unión Europea en La Paz. No había una solución a un conflicto entre la Unión Europea y una empresa en Cochabamba que se llama Omicron, que debería dar proyectos, hacer un contrato malo. Ayer lo hablábamos, que el contrato tiene un 80% de pago, un 10% de avance, y el plazo estaba por vencer, malo el contrato. Abogados de La Paz hacen adendas o modificación, perdón, del contrato, como adendas complementarias. Y llegó el momento en que hacen una convocatoria, me presento, gano la solución y les pongo la solución. ¿Cuál fue la solución? No es un adenda,
¿Por qué no es una adenda? Porque existe un contrato principal que no puede ser modificado por un contrato accesorio. Lo accesorio investiga lo principal, un aforismo aplicable por doctrina. ¿Y cuál era el mecanismo de resolver ese contrato? Conciliación. Acta final de conciliación comercial entre la Unión Europea y México. Acta, se llama acta, que ese es el nombre que debe tener toda nuestra acta. Una venta puede aumentar el tiempo de un contrato. Sí. O si ya peneció el contrato, reactivarlo. Ya terminó. Una adenda puede ser una ampliación de plazo. Ya. Acabaré con esto y vamos a la adenda. Acta final de conciliación comercial. Nuestra acta sí puede modificar objeto. ¿Se acuerdan qué era el objeto? ¿Cuáles eran los principios del objeto? Fundamentos básicos sobre eso. ¿Cómo se? ¿Cuáles eran las bases del objeto? Los fundamentos básicos del objeto. Básicamente estamos hablando del lícito posible, determinado y determinado. Exacto, son 4. Para recordar. Lícito, posible, determinado o determinado. Son los 4 fundamentos básicos del Lícito, objeto. posible, determinado. O determinado. O determinado. Determinado o determinado. Pareciera contradictorio, pero no es así. El objeto se determina o se determinará, pero ya se ponen las características. Usted le va a vender camionetas, doble cabina, con esas características. Ya es determinado. No está en el momento de la compra. Es lícito porque es una venta. Es lícito porque es una venta que está dentro del ordenamiento jurídico. No es lo mismo que vender marihuana ilícito, el objeto es ilícito. Donde el objeto es ilícito, el contrato es nulo. Pero hay que hacerlo principalmente. Determinado. En nuestra acta final de conciliación, modifica el objeto. Se modifica. Se modifica plazo, precio, pago. Multa. Se modifica todo el contrato. Es una forma de modificación total del contrato. Muy salomónicamente. Muy salomónicamente. Profesor, pero ese ahí dice al final debiendo homologarse por la autoridad que está en conocimiento de la causa. Sí, la homologación es para el cumplimiento coercitivo. El auxilio judicial. Pero ahí ya quiere que han llegado a una etapa prejudicial, ¿no? Así cabe aún antes de sentencia. Si tenemos una sentencia, necesitamos entrar una sentencia porque ya tenemos un juicio. Ya. Esta definición es, en el caso de SAPSA, que son los que revisan los contratos, había un arbitraje internacional, que era la Corte, London Court International de Arbitraje, la LCIA. Había un arbitraje. En Bolivia se suscribe una conciliación y se homologa para poner fin a un arbitraje que iba a ser totalmente dañino, o mejor dicho, que iba a ser totalmente perjudicial para el Estado boliviano porque el daño económico era demasiado grande en el arbitraje. Pero en la conciliación por lo menos se bajó y se homologa. La homologación es la aplicación preferente antes incluso de sentencia. En cualquier momento antes de sentencia. Señor juez, estamos en un arbitraje, pero se ha llegado a una salida de conciliación donde usted debe homologar. Pero eso ya cuando está en proceso se homologa ante la sentencia. Esté en proceso o no esté en proceso. Cuando se llegue de acuerdo. ¿Y cómo lo homologar si no está en proceso? O sea, lo presentas como puede Si no está en proceso, si no está, y has hecho tu acta final de conciliación modificando
lo está. Simplemente presentas al juez y por la vía de ejecución, proceso de ejecución, como una letra de cambio, le ejecutas en tercer día, esto lo ejecutas en el tercer día. ¿Ese documento es con algún protocolo notarial, con reconocimiento de firma? Puede ser privado. La diferencia entre público y privado es el acto de la protocolización, pero ambos son legales, sí. Ambos son válidos. Ambos son válidos. No, que por previsión de que desaparezca el que ha firmado, me va con el reconocimiento firmado y protocolizado. Por ahí desaparece el deudor y le quieres ejecutar tu acta final de conciliación. Como ya tienes la reconocimiento de firma. Y si no la tienes con reconocimiento de firma, lo emplazas al reconocimiento de firma ante el juez. Claro. Pero si desaparece, está fregado. Aunque, bueno, en la nueva modificación de la ley 1770 del Código del Procedimiento Civil, no se presenta, se da por reconocida la firma. En el emplazamiento de reconocimiento de firma, pero se da siempre. O sea, tarda. Pero se da de hecho tácitamente, si no se presenta, se le da por reconocimiento. Es una modificación al procedimiento civil. O sea, a ver, si yo llego a un acta final de conciliación, estamos de acuerdo, hemos modificado todo, perfecto, le hemos firmado, y yo espero, digamos, que usted me pague, de acuerdo al acta, pero usted no me paga, ahí es cuando yo voy y la presento mi acta final para que sirva de base y no se procedamos hacia el contrato, ¿es cierto? Sí, aplícate como acuerdo transaccional. Para partir, ese es el punto del... Pero ella es de ejecución, ya no de ejecución. Juzgado. Eso se llama materia jurídica, cosa... Está juzgado, sí. Depende de acuerdo entre partes. Partes ya de un derecho. Como la ley de cambio, partes de una obligación. Partes ya de un derecho establecido. Ya no buscas el juez que te reconoce un derecho. Sino dices, el juez, tengo el derecho, haga el cumplimiento. Proceso de ejecución. Ley de ejecución. Tan lindo como cualquier proceso ejecutivo. Rápido. ¿Les parece que tomamos un descanso de 10 minutos? Ya me dio